quiero leer Hechos 10, 4, 5 y 6 y me vas a leer el Hechos 10, 24 y 25. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. 24 y 25. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Quiero la palabra de Dios es bendita, que Dios añada sabiduría para que usted entienda lo que Él va a hablar. Aquí miramos a un hombre llamado Pedro, a otro llamado Cornelio, con culturas diferentes, personas diferentes, personas que no tenían nada que ver uno con el otro, pero Dios los estaba preparando a los dos para conectarlos. Hay veces, yo no sé, así me pasó a mí con mi esposa. Era del mismo país, pero culturas diferentes, pensamientos diferentes, no sé, cosas diferentes. Pero un día Dios nos conectó. Cuando Dios te conecta con alguien, siempre lo hace para que tú te puedas ensanchar. Son oportunidades de reino que Dios te está entregando. Cuando yo leía este pasaje, venía a memoria que usted, para ser preparado, tiene que ser tratado por Dios. Y cuando Dios trata contigo, Dios va a comenzar a hablarte y va a comenzar a darte direcciones para que tú puedas entender un poco de donde Él te quiere llevar. Pero cuando Pedro está siendo preparado por Dios, anteriormente él tiene una cierta experiencia con el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan en Hechos 2? Donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, su vida no puede quedar igual. Cuando una persona, dice la Biblia, que ellos tuvieron una experiencia con el Espíritu de Dios, ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y cuando caminaban, solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que cuando tú camines, algo sobrenatural suceda. Que tú caminas y tú dices: yo sé que tuve una experiencia con el Espíritu de Dios y Dios me habló. El problema de esto es que cuando tú cargas el Espíritu de Dios, tú entiendes esto, que ya Jesús no está contigo, pero está el Espíritu. Aquel Dios que estuvo a tu lado ahora está en ti. ¿Y cuál es el problema con esto? Que es muy fácil ser obediente a la voz carnal que te habla, pero es muy difícil escuchar la voz espiritual. Cuando te habla Dios adentro, tú tienes una lucha. ¿Una lucha con qué? Con tus emociones, con tus experiencias, con tu educación, con tu cultura. Todas estas voces te van a hablar porque están dentro de ti. Por eso es que es más fácil haber escuchado a Jesús cuando caminaba contigo que cuando lo cargo adentro. Porque adentro tengo una lucha. ¿No se ha encontrado usted discutiéndole a Dios? Porque usted quiere ser obediente a lo que usted quiere. ¿Cuántos de ustedes han hablado algo por conveniencia que sabe que va en contra de la palabra? Solo yo. No, pero es que Dios me conviene. Dios, es que, bueno, eso es lo que Dios quiere. No, eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que a ti te conviene. Eso es lo que a ti te gusta. Pero cuando Dios dice otra cosa, ahí viene la lucha. Ahí tienes tú el enfrentamiento entre tú y Dios. Y aquí miramos que Dios está preparando estos dos individuos. Está con Pedro por un lado, está con Cornelio por otro, tratando. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en agarrar gente extraña para glorificarse. Yo no sé si usted puede decir amén, pero Dios es especialista en hacer cosas extrañas para glorificarse. Por eso que usted no puede explicar a Dios.
Nunca lo vas a poder explicar porque Dios es muy grande. Dios es más grande de lo que yo te pueda decir. Lo que pasa es que usted trata de explicar lo que es una realidad para usted, pero Dios es una verdad. La realidad es lo que usted mira, lo que usted ve, lo que usted experimenta. Eso es realidad, pero la verdad es que Dios es más grande. Fíjate si es así. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a contar? Espero que sí, ¿no? Y cuando llegó, usted era nene, usted contaba 1, 2, 3, 4, 5. Y usted se creía que era el maestro de matemáticas ya cuando llegó al 5. Y los padres decían, ni ella sabe contar. ¿Cuántos años tú tienes? 1. Y usted pensaba que usted ya sabía matemáticas. Pero un día fuiste a la escuela y te diste cuenta que los números llegaban más del 100. ¿Se acuerdan de eso? Que usted miraba el 100 como casi llegando al cielo. Y cuando se dio cuenta que eso era el comienzo, de buenas a primera, el endemoniado del maestro te dijo, hay que sumar. 1 más 1 ahora son 2. Y usted se impresionó porque te diste cuenta que matemática era más que contar. Y después cuando ya casi sabía sumar, dijeron hay que restar. Yo no sé usted, pero yo la resta no la entendía. Vine a aprender resta a los 15 años. ¿Y cómo te confundías? Andabas todo confundido. Y el día que la entendiste, te diste cuenta y el endemoniado del maestro dijo, ahora hay que multiplicar. ¿Cómo? ¿Sí o no? Porque ya cuando la estabas haciendo, te salían con otra. Y decía, ahora hay que dividir. ¿Cómo es que división? Y cuando ya pensabas, te dieron álgebra. Que todavía muchos ni entienden eso. Creen que es lengua lo que estoy hablando. Álgebra. Okay. Quiero que escuche esto. Cada vez que tú vayas a ensancharte, vas a entrar en un territorio que no conoces. Que para ti no es una verdad. Tu realidad es 2 más 2. Dios te lleva a lugares que tú no entiendes, que Dios te va ensanchando, que te va llevando, que tú no conoces, que está tratando contigo. ¿Por qué? Porque Él te quiere sacar de la religión, de las ataduras. Él te quiere sacar de cosas que tú a veces ni entiendes. Lo triste del caso es que hay personas que a veces tienen la revelación de algo que tú tienes que tener, pero por tu religión no la tienes. Aquí miramos a Cornelio en el versículo 4, ¿lo puedes poner? Versículo 4, capítulo 10. Miramos que Cornelio dice la Biblia que a causa de sus oraciones y sus dádiva, Cornelio no era judío. Hello. Cornelio no era judío, pero él entendía quién era Dios. Qué lindo cuando alguien llegó a la iglesia, no entiende nada, pero entiende a Dios. Oh, no sabe cómo adorar, pero entiende a Dios. No sabe cómo dar, pero entiende a Dios. Habrá alguien aquí que quiere entender a Dios. Escúcheme, aquí esto está muy tremendo. Cuando yo miraba todo esto, yo decía, wow, Cornelio, su don lo estaba llevando a un lugar que su mente todavía no estaba preparado para eso. No entendía. Le pasaba como a mí en la Casa Blanca. Estaba todo nervioso. ¿Por qué? Porque uno no entiende a veces qué hacen en los lugares, porque tu mente no está preparada. Pero hay un don que está puesto por Dios dentro de ti, que Dios lo va a acelerar. Dios va a luchar por lo que Él depositó en ti. Dios está luchando por ese don. Dios está luchando por tu llamado. Dios está luchando por esa familia, porque es de Dios. Tienen que llevarse esto. Cuando ya tú saliste, ya la bendición salió. Aquí Dios está preparando 2 hombres para que se pudieran entender en un lugar. Esto me llama la atención. Esto me recuerda a Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham, Dios le da una orden y sale con su hijo. Sale con su hijo al monte de la transfiguración. Agarra a su hijo y dice, vamos. El hijo, ¿para dónde iba? No sé. Porque ya les dije, Dios no tiene muchos detalles. El hijo no sabía qué hacía allí. Y Abraham lo llevaba. Pero mientras que ellos iban subiendo, por el otro lado venía el cordero.
Mientras que ellos subían, por el otro lado venía la bendición. ¿Sabe lo que pasa? Cuando Dios te lleva a un lugar, aunque tú vayas llorando y Dios te está llevando por el otro lado, Dios te está mandando la bendición. Alguien tiene que decir amén a eso. Oh, tú vas subiendo llorando, pero Dios envió la bendición por el otro lado y yo sé que cuando yo llegue ella va a estar allí para mí. ¿Habrá alguien aquí que me está entendiendo eso? Dios estaba preparando a Cornelio acá y estaba preparando a Pedro acá para cuando se encontraran algo sucediera. Oh, yo quiero que usted entienda, Cornelio era para Pedro un perro. Hello. ¿Cuánta gente hemos rechazado que no iban a traer la bendición? No me entendió nada. ¿Cuántos dijeron yo no voy a esa iglesia porque es un cubano? Deja de liberarme. Muchos me dijeron, no, pastor, yo es que los cubanos no me caen bien, que yo no soy cubano, mi hijo. Es que a través de mí yo voy subiendo con una bendición para cuando tú llegues ahí ya tú la tengas. Pero bueno, voy a seguir hablando. Alguien tiene que decir amén a eso. Aquí miramos que Dios le dice, Cornelio, por tus oraciones y tus dádivas, alguien tiene que saber que lo que tú das va a tener un efecto en el mundo espiritual. Lo que tú das es una bendición. Lo que tú das a Dios no se le va a olvidar. Lo que tú das va a romper con una maldición de pobreza. Lo que tú das te lleva a tener experiencia con personas que tú ni pensabas. Lo que tú das te abre la puerta a la bendición. ¿Puede decir amén conmigo? Ahora, en medio de esto, Dios le dice a Cornelio, ¿sabes? Te voy a llevar a un lugar para que busques a Pedro. Pero no le da detalles y voy a repetir algo. Las grandes ideas que Dios te va a dar, no te va a dar detalles de ellas. Vete de tu casa y de tu parentela. ¿A dónde? Yo te voy a mostrar en el camino, pero vete. Hello. Hay personas que salieron de la casa y no saben. Le pasa como cuando éramos jóvenes, mi esposa y yo salíamos de vacaciones sin saber para dónde. Salíamos en el coche, nos parábamos en la esquina y muchas veces le dije a mi esposa, para donde agarre el carro, levantaba mis manos y giraba para allá y íbamos por los Cayos, y hacía para acá, para Orlando. Así hacíamos, sin dirección. Pero bueno, yo no quiero hablar de las vacaciones porque me quiero ir ya. Pero aquí miramos que Dios no da muchas estrategias, muchas explicaciones. Dios te da visión. ¿Cuántos cargan algo muy grande de parte de Dios que no entienden cómo lo van a hacer? Oh, esto es para alguien que tú dices, yo sé que es grande lo que Dios va a hacer conmigo, pero no entiendo cómo lo va a hacer. No voy a caminar por fe. ¿Cómo vamos a rentar Egipto? ¿Cómo vamos a hacer noche de avivamiento? ¿Qué va a pasar? Yo no sé, yo lo voy a hacer. Dios va a mandar la gente, Dios va a llenar el lugar, Dios va a hacer milagros. Dile a alguien, Dios va a dar la provisión. Dame un poquito de volumen, hijo. Vuelvo a repetir algo, para que camines por fe y no por vista. Habrá alguien aquí que está caminando por fe y no por vista. Dice la Biblia que a la hora novena, Cornelio tuvo una visión. Cornelio tiene un encuentro con Dios y dice la Biblia que Dios le comienza a dar órdenes y a darle direcciones, qué es lo que tenía que hacer. Pero me llama la atención porque a la hora sexta dice la Biblia que Dios también estaba tratando con Pedro. Dice la Biblia que a la hora sexta Pedro tiene hambre y manda a cocinar, pero subió a la azotea. Y dice la Biblia que Pedro soñó. Y cuando usted se acuesta con hambre va a soñar con comida. Y dice que comenzó a soñar con los animales que venían del cielo, y Dios le dice, mata y come. ¿Lo leyó? Mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, eso yo no lo puedo hacer. Quiero que me escuche. Porque Dios va a usar tu necesidad para enseñarte algo.
No me está entendiendo. Dios usó el hambre de Pedro para que enseñarle algo a Pedro. Y le dijo: Pedro, mata y come. Pero lo que pasa es que lo que entra con religión es difícil sacarlo con una experiencia. Pedro tenía tanta religión que le dice a Dios: no, yo no voy a matar, no voy a comer. ¿Cuántos han dicho así? No, yo no puedo cambiar esto. Yo recuerdo una vez que alguien quería que en la comunión se pusieran de pie porque era la forma que a Dios le gustaba. Hoy está en el mundo, pero era la forma que a Dios le gustaba. Está calladito usted. Muchas veces nosotros queremos implementar lo que a mí me gusta y le decimos que a Dios le gusta. Dios, pero es que antes, dice la Biblia, esto me llamó la atención, porque Pedro está allí teniendo un éxtasis, dice la Biblia, está como dormido, está soñando, está viendo cosas y ve que del cielo está viniendo algo que es inmundo. ¿Cómo que del cielo viene algo malo? No entiendo, ¿cómo que de Dios vino algo que yo no puedo recibirlo? Porque a veces tú esperas algo de tu cultura, no del cielo. ¿No me entendió? Y dice la Biblia que le dijo: no, yo eso no lo puedo comer. Porque en Levítico tú dijiste que eran impuros, que eran inmundos. Pero en hecho te estoy diciendo otra cosa. Dios no cambia, pero su palabra cambia las cosas. Dios no cambia, pero su palabra cambia las cosas. Allí lo que no se recibió en Levítico, Dios dijo: lo voy a hacer. Si usted no entiende esto, no va a entender salvación. Porque tú tenías que perderte, pero Dios cambió el curso de la... Dios hizo algo diferente. Entonces, si tú no entiendes no vas a entender prosperidad. Si tú no entiendes esto, no vas a entender liberación. ¿Por qué? Porque Dios cambió. Su palabra cambió las cosas. Dios no cambia. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué no mata y come? Dios estaba preparando a Pedro a través de esa visión para que recibiera a Cornelio. A veces Dios trata con una necesidad tuya para romper esa mentalidad de rechazar a la gente. No sé si me puede decir amén. Yo sé que usted es casi perfecto. Yo no, yo a veces he rechazado gente. Me estoy predicando yo. Y aquí miramos a Pedro con toda religión, en medio de una experiencia con Dios. Yo a veces digo: Dios mío, tanto tiempo que Pedro caminó con Jesús. ¿Se acuerdan de lo que yo prediqué la semana pasada? Cómo Jesús vino por las ovejas perdidas de Israel y de buenas a primeras Dios le dice: pero vas a cambiar, vas a venir por todo el mundo. Pedro estaba ahí con esas experiencias, pero tenía tanta religión que no estaba entendiendo nada de lo que Jesús estaba viviendo. No me está entendiendo usted. Tenía tanta religión que muchas veces no entendía la experiencia de Jesús. Por eso que muchas veces tú eres un buen líder, pero la gente no hace lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que le tiene el corazón ganado. ¿Está aquí usted? Esto es una buena palabra para alguien. Pedro dice: yo tengo que recibir, tengo que cambiar, porque Dios me está hablando. Yo tengo que cambiar. Y cuando Pedro tiene esa lucha, me llama la atención, porque esto fue a las 6 de la tarde y a las 9 Dios está tratando con Cornelio. Y le dice: vete a tal lugar y busca a Pedro. Porque cuando Dios te envía a un lugar, ya trató para que donde llegue te reciban. Ya trató para donde llegue te reciban. No tengas miedo de llegar, porque la puerta va a estar abierta. Habrá alguien aquí que me está entendiendo, que tiene corte, cuando llegue algo va a pasar a tu favor, que tiene que enfrentar algo, pero ya Dios mandó a alguien para que tratara con esa persona. ¡Hey!